Sí lo mandas en el WhatsApp. Sí, 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 ya lo compartí. Espero que se empiecen a unir. ok. A ti te va saliendo el chat, ¿verdad? Sí, Ah, ok. sí. Hasta ahorita nada más se han unido 2, entonces esperemos que se unan poco a poco. Angelo, bienvenido. Esperemos unos minutos que se unan más personas y comenzamos. Ok, ya poco a poco viene llegando más gente. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antonio, Mateo, bienvenidos. ¿Qué tal? Son los primeritos en llegar. Muy buenas noches a todos. En unos momentos comenzamos formalmente. Pues ya vemos 6 gentes aquí. Entonces, pues empezamos. Pues buenas noches a todos, muchachos. Bienvenidos a este en vivo que realizaremos esta noche con mi buen amigo Mau. Él es su canal es Airbank para que lo sigan. Muchas gracias. Es, Bienvenidos igual. este en vivo yo ya lo había planeado con antelación. La verdad es que quería hacer un video hablando de las Air Tips, de lo importante que son, pero creo que un video hubiera quedado muy corto. Y creo que una plática y siempre con buena compañía, creo que es más amena y sobre todo creo que no se va a quedar nada atrás, ¿no? Entonces, por eso la idea del en vivo. Dejo que aquí mi buen amigo Mau se presente, por favor. ¿Qué tal? Pues mira, a diferencia de muchos de nosotros o de ustedes que nos encontramos en el ámbito de la música y la audiofilia, yo me considero un poco más del apartado melómano, ¿sí? Que me enfoco más en disfrutar la música como a mí me gusta, que como debe ser o como ha sido grabada. Eso yo creo que es lo interesante de esta plática que vamos a tener, ya que pues vamos a tener dos puntos de vista distintos, uno de una persona audiófila, que en este caso sería Richard, y pues de mi parte que va enfocado más hacia el disfrutar la música, como te guste a ti o como me gusta a mí, ¿sí? No sé qué, si tienen Sí, alguna duda al respecto. justamente conociendo a Mau, me surgió esa idea de invitar la otra parte, porque si bien sabemos, este hobby de los audífonos no hay una verdad absoluta, y creo que tener dos perspectivas y sobre todo que a lo mejor diferentes, pero muy similares en muchos aspectos, va a poder ayudar a un conocimiento más amplio sobre las AirTips, ¿no? Y bueno, ya empiezan a comentar por acá, justo que compraron unas AirTips. Esperemos que no vayan a ser de las que vamos a hablar mal, Omar. Si hay algunas por ahí que Sí, para empezar a hacer reviews, nada, solamente tu teléfono y conocimiento. Lo qué tal y demás, empiezo a hacerlo. exacto, lo demás ahí va saliendo.
Bien, venimos por unas tips. Pues, bien, pues ya Muy bien. bienvenidos a todos y pues comenzamos. Ok. Perdón si de repente me escuchan así mormado y demás, tengo una gripe, pero bueno, me gustaría pues empezar sobre la importancia de las tips. Creo que muchas personas han pues mermado un poco la importancia de las tips que tienen los audífonos, o tal vez no les dan tanta importancia hasta que realmente sienten que algo les incomoda, que a lo mejor podría ser mejor o quieren un mejor sello en sus tips, ¿no? Muchas veces, por flojera, ignorancia o simplemente falta de información ya sea en la web, pues se quedan con las tips que nos dan en stock. Y la verdad es que hay algunas que son muy buenas, hay marcas que ya incluyen tips muy buenas, pero también es interesante empezar a hacer estas comparaciones, estos experimentos con diferentes tips y los resultados que te pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es la intención de hacer este en vivo, platicar un poquito de qué nos lleva a escoger las tips adecuadas, cuáles son las que hemos encontrado mejores, han sido los resultados que hemos obtenido y sobre todo, pues las recomendaciones que nosotros les podemos hacer a ustedes al respecto, ¿no? ¿Cómo ves, mi Mau? Sí, de hecho, o sea, justamente como comentas, hay muchas marcas que ya te traen buenos ear tips, que es muy fácil que los utilices durante mucho tiempo. Y también hay muchas marcas que te traen ear tips que se degradan. Entonces hay que tener ese tipo de detalles en cuenta al momento, tal vez no de adquirir el audífono, porque muchas veces no se menciona, pero sí al recibirlo y saber identificar esos detalles. Sí, justo, y la verdad es que uno no pensaría que a lo mejor una tip, a mí yo le voy a llamar tips, otros Sí, quieren que les llame air tips, pero yo les llamo tips, punto. te entiendo. Este, pero muchas veces a lo mejor no creemos que las tips nos puedan, por ejemplo, agregar un poco más de graves, limpiar las frecuencias, agregar agudos, aumentar soundstage y también todo lo contrario, quitar todo esto que tienen, ¿no? La verdad es que sí es interesante y hay veces que si no tienes la paciencia puede ser engorroso porque dices, ya encontré justamente la tip adecuada y ahora ya no me queda y ahora busco otra y demás, pero pues justo para eso estamos haciendo esto, ¿no? Sí, sí, digo, la verdad es un tema bastante interesante que al principio muchas veces no le das mucha importancia, ya que te vas metiendo en ello. Yo recuerdo que al principio decía, no, yo nunca voy a comprar esos tips, ¿para qué si ya los trae? Y ya me doy cuenta que sí hay muchas diferencias conforme vas avanzando en esto. Ay, creo que así se ve un poco mejor. ¿Ok? Sí, sí, justo. Y pues a mí me gustaría empezar, pues, Sí, claro. por materiales. Creo que hay diversos materiales de tips que muchos dan diferentes resultados. Están las de FOMI, ese es un ejemplo. Están las de plástico, que son, digamos, un tipo de TPU es muy suave. Están las de látex. No sé cuál otra conoces tú, Mau. Pues están esas mismas, pero que cambian la estructura, por ejemplo, las de doble o triple falange. Hay otras que tienen el anillo interno un poco más atrás, precisamente para que el audífono entre más. O sea, ya depende mucho el tipo de construcción, inclusive que estés necesitando, no tanto buscando, para saber cómo puede influir y de qué forma influye, ya sea en la comodidad, yo creo que esto también es importante, y el tipo de sonido final que te va a dar. Sí. Justo, y como mencionas, se me olvidaba una muy interesante que acabo de probar. Foamy con Mm, plástico. Las Rinco traen unas. Las Rinco traen, sí.
De hecho, están muy Muy, buenas, pero sí, tienen sus detalles también. sí, exacto. Ya llegaremos a ese punto. De hecho, las que quieran, bueno, no las que quieran, pero tengo varias. Si gustan, igual les puedo ir mostrando. Porque sí tengo bastantes para... O sea, ya hoy me tomé el tiempo para seleccionarlas, dividirlas y todo, para mostrarlas si las necesitan. Sí, justo, y creo que no es hasta que te das cuenta todas las diferencias que puedes tener, hasta que ves todas las tips y ya empiezas a ordenarlas cada una por tamaño, color, forma, Si te qué gusta sonido la te que no da y te demás, gusta, ¿no? sí. Las que no te gustan, sí, justo. Aquí pregunta Mar, ¿qué es falange? Ok. ¿Tienes ¿Podría? por ahí una Sí, claro. porque Por justamente ejemplo, no hay tengo. unas que traen, hace poco compré unas de la marca EPZ, pero ya había comprado unas de marca genérica, como las que me salen en AliExpress. ¿Sí? La mayoría de lo que compro del tema es en AliExpress. Entonces, por ejemplo, estas que te voy a mostrar son de EPZ. Aquí, como puedes ver, estas son las clásicas, sin embargo, son muy cortas y el tipo de anillo interno también está muy atrás, justo lo que comentaba hace un momento. Y a diferencia de las normales, estos lo que tienen es que te permiten agregar, por ejemplo, en estos audífonos que vendrían siendo los Zero Red, este es un ear tip común y este vendría siendo el doble falange. Entonces lo que muchas veces hace es que esto sella alrededor de la oreja y esto también, por lo que en teoría es un poco más cómodo muchas veces, o se escucha un mejor aislamiento o que el sonido te queda más cercano, ¿sí? Esto es lo que yo a principio noto en este tipo de eartips. A mí me gustan mucho, pero sí son un poco incómodas en algunas ocasiones cuando llegan a ser muy largas o cuando no te quedan por el tipo de oreja que tienes, que también me ha pasado. Sí, justo, y estas doble falange también se usa mucho en estudios por el sello, pues casi hasta el oído interno que llega, hace un sello muy bueno. Timotic tiene sus modelos, ya no tengo los Timotic si no las mostraba en este momento, Ok, pero sí son doble, triple falange, que la verdad es que es pues una inserción ya pues casi hasta el cerebro, por así decirlo. Te creo, acostumbras al tiempo, te acostumbras un poco a ese fit, pero sí, sí es complejo. Ahora, lo interesante de esas doble y triple falange, eh, voy a hablar específicamente en Etimotic porque la verdad es que otras tips como la que mostró Mau no me ha dado el mismo resultado, pero estas, la verdad es que no suelen cambiar tanto el sonido como estas que sí mostró Mauricio. Quiero pensar que es porque estas sí hacen un sello completamente dentro de tu oído. Es decir, no deja escapar el sonido ni tampoco que entre el sonido exterior, sí, lo cual me parece interesante, pero también es pues difícil porque justo son más cómodas estas que mostró Mauricio, pero si no te hacen un sello correcto, el agudo se vuelve horrible, el bajo se pierde por completo. y parece un castigo en lugar de darles. Sí, De sí, hecho, de las otras que tengo, por ejemplo, vean la diferencia de altura, solamente por aumentar una falange. Y la verdad es muy notorio y en algunas ocasiones también es muy cansado simplemente agregar ese tipo de cosas. sí, sí, justo. Bueno, ahora a mí me gustaría pues hablar un poco sobre cómo cambian las tips el sonido en los audífonos. Sí quiero recalcar y dejar bien en claro que todo lo que vamos a comentar aquí no es la verdad absoluta, sobre todo en este tema porque cada oído es completamente diferente y más a la hora de hablar de un IEM. Entonces sí hay que dejar eso bien en claro porque sí, no sé, no quiero que después por ahí ver, no, pues es que tú me dijiste que con esta sí iba a aumentar el bajo y no, y pues no, realmente nosotros vamos a mostrarles aquí y vamos a platicarles de las tips que por experiencia hemos conocido que eso es lo que agrega, pero pues no es realmente la verdad así absoluta, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te puede dar un resultado completamente diferente. Entonces, lo que yo he notado
Y ahora sí voy a mostrar. No me dejen, prendo todos mis tileches aquí. Porque dejen apago esta de acá, si no se pierde. Yo igual voy a apagar esta de aquí un momentito. Voy a mover una cosa Sí. aquí cerca. No entiendo por qué no se está viendo. Pequeños problemas técnicos. Un segundo. Ya estoy. Sí, tuve problemas técnicos. Sí, es lo malo de los en vivos, pero ahí está, listo. Ok. Me gustaría hacer el ejemplo con estas. Estas son las tips de Heidis. Creo que tendrías que cambiar tu pantalla a la principal. Sí, cierto. Pasarlo para acá, para que no se vean chiquito. Las que les voy a mostrar son las tips de Heidis, que ellos, y justamente en su cartoncito este que ven, es que traigo un lente o que no puedo hacerle el zoom, entonces ahí más o menos se ve. Pero justamente ellos mencionan que estas son para las vocales, para aumentar voces. Vamos a acá. Estas son las balanceadas y estas son para aumentarlo el bajo. Ahora, si notan la diferencia entre cada una de ellas, es la boquilla. Estas son las vocales y vean el tamaño de la boquilla. Estas son las del bajo. Y estas son las balanceadas. En esencia, esa es la diferencia, pero si las volteamos, también cambian. Tienen un núcleo más corto las vocales, uno más largo las del bajo, y esta es similar. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen esto? Las del bajo, entendiendo que el bajo necesita que retumbe el sonido para poder aumentar el bajo, entonces lo que necesitamos es que no se escape el sonido. Entonces por eso es que el orificio es y la boquilla con la intención. Dejen algo aquí. Con la intención de que haga un buen sello dentro de tu oído. Es que estoy volteando la tip tal cual. A ver si se alcanza a apreciar. Ahí ya está completamente dentro del auricular. Entonces, te va a hacer sello sí o sí dentro de tu oído. Lo que va a hacer que aumente las frecuencias bajas. Las vocales, seguramente esta no la he probado, pero seguramente va a aumentar también el soundstage, simplemente por tener una boquilla más amplia. Y las balanceadas, digamos que no va a meter ni coloración, ni más frecuencias graves, ni agudas, ni mucho menos. Partiendo de esta idea, la mayoría de tips, las diferencias radican en esto, en el tamaño del orificio y en su núcleo. Y entonces así es como las boquillas pueden cambiar el sonido de tu auricular. Aclaremos, no es que lo cambien así, va a ser un audífono completamente diferente. Sin embargo, sí se va a notar la diferencia, sobre todo cuando en este específicamente dice que va a ser para bajos, ¿no? Sí. No sé si quieres mostrar tú un ejemplo también, Mau. Sí, de hecho, por ejemplo, de las que mostré ahorita, de estas de doble palanque y estas de EPZ, algo que me llamó mucho la atención es que siento que están más enfocadas a lo que vendría siendo la comodidad, ya que, como pueden ver, son prácticamente de la misma altura y lo único que cambia realmente es que una es de una sola pieza de plástico y la otra pues son dos. Eso, la ventaja que nos da es que
como dice Richard, te da una pequeña amplificación en los graves. Yo siento que más que amplificarlos o algo así, como que la extensión es un poco mayor. Y muchas ocasiones, cuando un audífono es muy sibilante o algo así, puedes a lo mejor contrarrestar un poquito de esas molestias o aumentar algo que ya te gusta, que en este caso vendrían siendo los graves. Y de esta forma es que vas variando en el sonido. Esto, la ventaja que te da es que con un mismo audífono podrías tener como que tres firmas, por así decir, o dependiendo de los que tengas. Y la verdad, yo siento que sí es muy notorio en muchas ocasiones, así que les recomendaría hacer las pruebas con las tips que les traigan sus audífonos para ver cuáles son las que más les agradan. Y ese es un súper punto, porque muchas veces, y aquí lo menciona, dependiendo del material, me duele o puede dar comezón el oído. Sí, El oído, digamos que es una parte realmente muy sensible y que sí hay que tener cuidado, y más nosotros que pues pasamos por lo menos 2 o 3 horas con los audífonos puestos. Si te incomoda, si aparte no se escucha bien y demás, deja de usarlos de inmediato y busca las tips adecuadas. Porque muchas veces me he encontrado con casos así que dicen, es que en este audífono no me gusta porque la tip me queda así y así y no sé qué. Cambia de tip. sí, Y esa es otra parte interesante. De verdad es que hay tips que logran que el audífono sea completamente diferente. Pueden ser muchísimos los factores, porque también entendamos las boquillas, de la manera en que funcionan, cada audífono es diferente. Entonces hay boquillas que son muy cortas, hay boquillas que son muy delgadas, hay boquillas que son muy grandes. También porque obviamente si hay un audífono, por ejemplo, este es multidriver, sí necesita tener una boquilla más grande de lo normal. Entonces sí es súper importante que siempre hagan experimentos. ¿Cuáles son las tips adecuadas? Primero prueben con las de stock, las que vienen. Ya después, y ya pasaremos más adelante, les mostraremos las que de otras marcas que venden individualmente, que creemos que pueden ser las que mejor resultados puedan dar, ¿no? sí. Y por ejemplo, otra cosa que no mencionamos es que, por ejemplo, como pueden ver aquí tengo de estas y hay estas otras que son un poco más redondas en lugar de ser tan cilíndricas. La forma del capuchón, vamos a llamarle del ear también tiene mucho que ver, ya que te ayuda a tener un poquito más de comodidad. Normalmente las redondas lo que hacen es que como la pongas en la oreja, siempre van a lograr hacer un sello correcto, ¿sí? Entonces son como un poquito más todoterreno, pero como comentamos, tiene mucho que ver al final la forma final de tu oreja y qué tan cómodo te queda. Ahí si quieres, creo que puedes cambiar la cámara otra vez. Ah, sí. Sí, va. Sí, como menciona Mau, eso, y la verdad es que sí es súper importante. Ahora, hay una tendencia, sobre todo, por ejemplo, en las de Memory Foam, estas sí suelen cambiar el sonido, no para bien. Por lo menos para mí, las de Memory Foam las usas cuando de plano lo único que necesitas es aislarte del sonido y pues te gusta mucho el bajo. Porque Sí, eso es lo que hacen, te aumenta mucho el bajo, hacen muy buen sello. Algunas veces, dependiendo del tipo de tip, puede opacar los medios y otras tal vez se mantengan en su lugar, pero en mi experiencia, la mayoría de Memory Foam no son tan buenas. Y he probado Comply, he probado Asla, varias de Memory Foam. Creo que únicamente Shure son las que más menos, eh, porque justamente están pensados para usarse en estudios, hacen muy buen sellado y no se pierde tanto. ¿Pero por qué? Creo que no las tengo aquí a la mano, pero las de Shure tienen en su interior esta rejilla. No sé si se alcanza a ver. Estas son de Sennheiser, pero ok, tienen una rejilla como esta. ok. Apenas si se nota. Sí, Entonces apenas. digamos que deja respirar el sonido. Y entonces
las frecuencias bajas realmente no se enciman tanto como una memory foam lo hace normalmente, ¿no? Ok, eso sí no los he probado, así que te mentiría. Sí, no, no te preocupes. Ya las probarás con todo lo que te va llegando. Sí, espero que sí. De hecho, de esas de Memory Foam que comentas, igual influye mucho la forma en la que te los coloques, porque no es simplemente insertarlos en la oreja y ya. En mi experiencia, a mí sí me gustan uno que otro de Memory Foam, pero como les comenté al principio, porque a mí me gusta precisamente que los graves sean amplificados y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es que los eartips de Memory Foam, a ver si hay. A ver, perdón por el ruido. Ajá, de los de Memory Foam, lo que normalmente se hace, de hecho, estos que les voy a mostrar son los de Gavier, si no me equivoco, Uh-huh. es ponerlos, o sea, ya que están colocados en el audífono, los aprietas y te los colocas así aplastados. Y el chiste es que se expandan dentro de tu oreja, precisamente para que el sello y la comodidad que te den sea más como que forzada, pero es bastante cómodo. Y esto es lo que me gusta, es que su densidad es muy baja y su, ¿cómo se llama? Y la velocidad a la que se expande no es tan rápida, por los que te da mucho tiempo para colocarlos de forma correcta. Sí. Esos no sé si los has tenido chance de probarlos. Sí, sí, justo. Y de hecho, entre esas y las de Weston, que también son justo como dices, no se regresan tan rápido, son las más cómodas que puedes tener, porque justo las insertas y poco a poco se va amoldando a tu oído y permite un sello casi, casi Certificado. perfecto. Aunque algo que igual he notado es que, como comenté al inicio del video, estas eartips se degradan muy rápido. Sí, Precisamente al ser espuma, absorben sudor, cera, todo lo que tengas en tu oreja se va a quedar en el eartip, así que sí. no es tan higiénico en muchas ocasiones. Yo la verdad por eso tengo muchas, porque cuando las uso las roto cada rato. No me gusta que estén sucias. Sí, y hay veces que también, como dicen aquí, no te duran absolutamente nada y Sí. yo recuerdo que una vez compré unas que el sonido era muy bueno y eran muy cómodas y no las volví a encontrar porque eran de estas genéricas que venden en AliExpress y vi al comprador y ya no tenía, entonces ya no volví a encontrar esas tips y también eran muy parecidas a las Kabir que tienes ahí, ¿no? Sí, la verdad están bastante interesantes porque siento que estas sí afectan directamente el sonido. Pero afortunadamente para nosotros ahora se está poniendo mucho de moda el látex, Sí, lo cual específicamente. nosotros nos hemos visto Ok. porque pues obviamente hacen productos como ya sabemos para el delicioso que son compatibles con el cuerpo humano. Entonces ahora están haciendo estas de látex, que la verdad es que para mí es un paso adelante de las Memory Foam, porque ahora el sellado que te puede hacer estas es realmente tan, tan bueno como las de Memory Foam, pero son más cómodas, muchísimo más cómodas. Sí, y algo que he Yo, notado con ellas es que no dan comezón ni nada de eso. sí, sí, justo, realmente son tan cómodas que no se sienten en el oído, te hacen un buen sellado, pero, y sí, aquí hay un gran pero, aquí tengo 4 diferentes de ese material. Esta es de Soft Ears. Esta es la única que no cambia tan drásticamente el sonido. ¿En qué aspecto? La mayoría de estas de memory foam, que diga de látex, el sonido lo que hace es que limpia las frecuencias, por así decirlo, opaca un poquito las frecuencias graves y los agudos los hace un poco más suaves. Esto dependiendo del auricular puede ser bueno o puede ser malo. Si, por ejemplo, a ti te gusta muchísimo, como a ti, Mau, te gusta muchísimo las frecuencias graves, yo
jamás, jamás te recomendaría ni estas ni estas. ¿Por qué? Porque estas son las Pentacon Corir y estas son las Asla Crystal. ¿sí? Porque estas realmente sí opacan muchísimo las frecuencias graves y los agudos, o sea, eso sí te lo suaviza mucho, pero realmente las frecuencias graves pues se van a perder. Pero tú háblanos de las Duno, que a ti sí te llegaron en el tamaño correcto. Ok. Bueno, de las de uno, que igual como comentas, igual son de látex. No sé cómo estén esas que comentaste, pero yo tengo de TRN las son las TT Tips, si no me equivoco. Estas igual, que al ser de látex y todo, son muy cómodas. El detalle que tienen estas en particular, no sé si sea el caso de las demás, es que el grosor del látex es muy, muy delgado, ¿sí? ¿Esto qué es lo que pasa? A diferencia de las que comentaste, estas te dan un muy buen sellado, una muy buena comodidad, precisamente porque no hay o sea, el látex como que se pega en la oreja, pero al ser muy delgado el aislamiento de sonido, al menos en este, no es tan bueno, ¿sí? Eso es algo que yo noté en algún momento, pero lo que me gustó es que a pesar de que no aíslan muy bien el sonido, se nota un poco de aire en las frecuencias medias y agudos y también da un poco más de boost en los subgraves, más que en los graves. En los subgraves ayuda a que se noten un poco más. Yo esto considero que pasa precisamente por el buen sellado que tiene, ¿sí? A diferencia de estas, las Duno lo que hacen es que te dan un muy buen sellado en todo. A mí me gustaron muchísimo. Y la estructura que tienen, al ser muy cilíndricas, el contacto que tienen con la parte interna de la oreja es muy, muy extenso. Haz de cuenta que prácticamente todo el cilindro entra de forma correcta en tu oreja y todo eso sella, ¿sí? En lugar de tener una superficie de contacto muy reducida o redonda como lo es aquí, es prácticamente todo el cilindro acá. Otra cosa que me gusta mucho de estas que son de látex es que, al menos yo, no lo sé si sea lo correcto, las puedes limpiar un poco con alcohol y siento que quedan más limpias que los demás. No sé si se degraden, no sé si se echen a perder o algo, pero al menos sí quedan más limpias que las de silicón normal. Sí. Estas, otra cosa que me gustaron es que aunque se use con audífonos con boquillas muy gruesas, logran expandirse de forma correcta y no llegan a romperse, ¿sí? Cosa que sí pasa con las de espuma. Sí, de estas no sé si tienen alguna duda o quieren saber algo en específico. Con gusto se les puede ir comentando. Sí, pregunta aquí que cuáles son las que están al fondo, que conforme habla suben las frecuencias. ¿Cuál es? ¿Esto de aquí? Yo supongo que sí. ¿Cómo se llama lo que se ve al fondo de la cama? Ah, ya. Sí, este es un analizador de espectro. Este lo Sí, compró mi papá hace unos días y me dijo, está sería muy padre para chido. tu canal. Y ya me lo dio. Sí. Sí, Sí, y justo yo creo que voy a pedir esas Dunu porque a mí nada más me mandaron M y pues no me sellan bien. Sí, ya. tengo que probarlas más. Y sí, como mencionas, yo no me arriesgaría con el alcohol porque siento que se van a ir perdiendo un poco su estructura, pero pues sí, son muchísimo más fáciles de limpiar que las de Foamy y como les digo, para mí hacen un sellado casi igual, si no es que mejor que las Memory Foam. Sí, lo único que ganas con las de Foamy es que aíslan más del ruido, pero lo demás todo lo demás que hacen las de Memory lo hacen bien las de Silicon. Otra cosa que creo yo que sería interesante es que si llegan a comprar estas por primera vez, les recomiendo que compren el paquete que trae todos los tamaños. Yo compré inclusive las que traen XL, ya que con esto te das cuenta cuáles te funcionan bien y para qué audífono. ¿Por qué? Porque a mí me funcionaron las chicas, las medianas y las grandes, ¿sí? Dependiendo del audífono que utilicé, es la medida que requerí para ella. Eso es otro punto muy importante porque hay veces que se nos olvida
y conozco a más de dos, tres personas que en su oído izquierdo usan un tamaño y en el derecho usan otro. Entonces es súper importante el tamaño de las tips. Varía del audífono, sí, por supuesto, pero nunca está de más que se tomen el tiempo para probar y ver cuál es la correcta. Yo sé que a lo mejor parece muy básico, pero de verdad, más de una vez me he encontrado personas que dejan un audífono solo porque las tips no les quedaron. Sí, y otra cosa que igual que mencionas, yo al principio me acuerdo que trataba de utilizar siempre esto de boquillas iguales, y era así de que uso medianas, pues medianas en los dos. Y conforme vas avanzando y vas, bueno, en mi caso que fui probando distintos y así, me fui dando cuenta precisamente de lo que dices, que en ocasiones utilizo medida pequeña, perdón, en el lado izquierdo y las grandes en el derecho. O luego medianas en el izquierdo y grandes en derecho. Y así como que varía mucho. Entonces yo, la verdad, cada que compro eartips es así de que todos los tamaños para ver cuál me queda bien. Sí, súper importante. Bueno, ahora, ¿de qué más nos falta hablar? ¿Qué preguntas tienen por ahí? Ya 12 personas nos están viendo. Creí que íbamos a hacer menos. La verdad es que para mí 12 personas ya es mucho. Sí, la verdad está bastante bien eso. Igual yo esperaba un poquito de gente. Dice, yo les recomiendo de látex las Spinfit W1, me encantaron en lo personal. Sí, la verdad es que Spinfit también está ya, de hecho, mi buen amigo el Danny Doom me mandó las de Spinfit y, oh sorpresa, vean el tamaño. A ver, paso acá la cámara. Sí. Estas son, muevo todas estas para acá, si no se nos van a hacer bolas. Estas son las de Spinfit y estas son las Soft Ears. Okay. Por la forma que tienen las Spinfit, el sellado es wow. Sí lastima un poco si usas, por ejemplo, los de resina, que esos normalmente no tienen no tienen un hoyo para poder sacar el aire, pero son realmente muy buenas. Ahora, hay audífonos como por ejemplo los Sennheiser, son una lata, una verdadera lata ponerles tips, pero así horrible. Estas solamente las puedo usar con las suyas, las de stock, que son estas, o con las Final Audio. El problema es que las Final Audio, como ya hemos platicado, pues agregan un poquito de graves y sí se encima sobre los medios. Entonces eso no es lo que busco. Pero afortunadamente, ¿dónde quedaron mis divinos? Según yo las tenía aquí a la mano para el en vivo y ya las perdí todas. A ver, denme un segundo. Sí, sí, sí. Pues no sé dónde quedaron. Por ahí las tenía. Pero, bueno, las divinos la verdad es que son como las Final Audio, pero mejores. Y la verdad es que para mí las Final Audio eran las mejores que había probado. Y las divinas me vinieron a decir, espérate que ahí te voy, porque no. La verdad es que sí, las divinos son de un núcleo más grueso. Nada más les muestro esto como referencia. Su núcleo es un poquito más grueso, pero son más cortas. Entonces eso te deja
como vemos aquí, que el auricular esté más cerca de tu oído, lo que obviamente permite que no se pierda ese detalle y demás, ¿no? La verdad es que sí son súper recomendables. Y las sigo buscando, pero no, aquí no están. De esas que dice Ah, la... ya las encontré. ¿Sí? Ya las encontré. Estas son las Divinos. Vean ese núcleo gruesísimo. Ok. Es más balanceado, me imagino, el sonido. Sí, y vean la forma que tiene. Tan raras. Sí, exacto. Pero por lo pequeño que es el Sennheiser, es lo que necesitamos. Ok. Entonces realmente yo creo que esa sería la recomendación, que lo usen en audífonos que sean pequeños. Porque a lo mejor en algunos grandes puede que en el resultado no cambie tanto o no sea tan bueno. Sí, eso me imagino que lo que hace es evitar que se salgan igual, ¿no? Justo, porque a lo mejor con un audífono muy grande como las ballenas, bueno, las ballenas realmente son ergonómicas, pero vean el Pero la tamaño. diferencia, sí. Entonces a lo mejor si eres de oídos pequeños y a lo mejor esta parte del audífono, que es la que recae Sobre en tu oreja, si no está tocando tu oreja, a lo mejor las Divinos podrían ayudarte a que no se te salgan. Entonces esa es otra de las ventajas de Está probar tips, interesante. De hecho, la estaba ergonomía. buscando unas que hagan eso. Sí, entonces yo creo que las Divinos pueden ser. Ok. Bien, ¿quieres tú hablar de alguna otra antes de...? Porque yo ya tengo aquí en la fila las que voy a ir platicándoles. Pues yo realmente no tengo tantas. Las que les he mostrado son las que he comprado por fuera, o sea, como que aparte. Unas que en lo personal me gustan mucho, las voy a mostrar aquí. Son las de las 7 Hz. Uy, sí. Estas considero que son muy buenas precisamente porque siento que funcionan para cualquier cosa. Sí, cuando un audífono no te queda bien, se las pones y ya está, lo reparaste. La verdad se me hacen muy buenas y la verdad por lo que cuestan los Salnos, ya sea los 02 o los 0, la primera versión, puedes comprar el audífono por las ear tips nada más. Se me hacen una muy buena opción. Son suaves la mayoría. Creo que tienen una versión, no estoy seguro. A ver, dame un momentito. No, sí son iguales. Según yo había una que eran un poco más abiertas que las otras, pero no, realmente son similares, solamente de distintos tamaños. A mí estas me gustan mucho. Estas en su momento las he usado con los Castor, por ejemplo, que son un poquito pesados al ser metálicos. Estas siento que el material, el tamaño y todo, hace que entren muy bien dentro de la oreja. Podrían ser para eso y los utilicé mucho con los Rincos, si no me equivoco, un tiempo, antes de que me llegaran estas. Entonces, si Sí, tienen, son interesantes. sí, de hecho esas las conocí yo con los Timeless Ujú. y me quedé con un par porque sí, justamente, y ya después vi que sí las incluían ya en todos. Y sí, son muy buenas. La verdad es que sí, los que tienen 7 Hz, cualquiera de sus IEMs, yo creo que no dejarán mentir que son muy buenas esas tips. Sí, a mí me Aquí ya gustaron. tenemos, aquí ya tenemos algunas preguntas. A ver, Dice, ¿tienes algunos IEMs en venta? Mándame WhatsApp porque creo que ya se me acabaron, pero no sé. Anda viendo. Dice, mucha gente no les da importancia. Gracias por considerarse el tiempo para explicarlo. No, muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Dice, ¿alguien ha probado las JBL? ¿Te refieres a...? No, esas son las JBC. Las que yo probé son las JBC Dots, que ajá, traen literal unos puntitos, pero son muy parecidas a las Final Audio, entonces no le vi como mucho caso a invertirle más. ok. Dice, acerca de las Pentacon Corir, he visto que se pueden oxidar con el tiempo. Eso es lo que me tiene de comprarlas, además del precio. Pues, ¿qué crees? Hasta parece que mejor no pudo ser. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, así que no es que viva en una zona Tan húmeda, muy ¿verdad? húmeda. No sé si se alcanza a notar, pero ya se empezó Habría que a... cambiar la, ¿cómo se llama? La cámara.
A ver. Ok. Ya se empezó a oxidar un poco. No sabía que se oxidaba. Sí, Ok. pero la verdad es que esta la dejo al final la explicación, porque vamos por partes. Si no tienes nada, otra cosa que comentar, No, déjame, me de eso explayo no. un Sí, poquito. claro. Primero, empecemos por las que para mí fue un cambio rotundo, que fueron las Asla Crystal. Déjenme acerco ahí. Ahí ya se ve un poquito el pasar de los años. Estas yo notaba ya los cambios, pero ¿por qué? Pues porque fueron las primeras de látex que probamos. Las primeras de látex que se volvió el hype. Si se dan cuenta, el, este, el núcleo es bastante grueso para poder justamente entrar a casi cualquier IEM. Pero, pues pasa lo que les comento. Los graves se opacan y los agudos se suavizan y los medios no impactan tanto, pero no es el mejor resultado. Después, de ahí pues yo me seguí con Final Audio. Final Audio, como se dan cuenta, estas son otros modelos de Final Audio. Dejen les alejo un poquito la cámara. Estas vienen como diferentes tipos de tips, porque miren, traen, no sé si se alcanza a ver, traen una textura interna que ustedes dicen, esto no me va a generar absolutamente nada. Pues, ¿qué crees que sí? Sí. FIO estas las denomina como paravocales. Quiero pensar que es por las que internamente también tiene. Quiero pensar que es por esas líneas. Moondrop también, esas, no sé si las recuerdan, que son muy parecidas a estas, pero traen unas líneas. Típico de CDMX, Padre siempre siendo sonar su sirena. Tremendo. Lo siento, CDMX problem. Y después están las sortiers. Estas, para mí, son las tips todoterreno. Las tips que deberías de tener sí o sí. Primero, la construcción que traen son realmente muy, muy buenas. Se siente totalmente de calidad. Estas ya llevo por lo menos 3, 4 meses usándolas continuamente y no han cambiado de color. Si se dan cuenta, tienen una como estructura diferente en la punta, que es lo que permite que la ergonomía sea muy buena, y son látex, lo que, como ya mencionamos, son muy cómodas. ¿Qué es lo que hace estas tips en los audífonos? Lo que les he venido comentando. Limpian el sonido. Las frecuencias graves en este caso no se pierden, se mantienen tal cual y como son en el auricular. Los agudos se suavizan con muy, muy buen detalle, o sea, no se pierde. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, un caseta de estos que obviamente estos valen lo que un caseta, pero si tienes un caseta que tiene unos agudos super picudos como suelen tenerlo, te los puede llegar a suavizar. No va a sonar, ya sabes, el típico Pulvituber que dice que va a sonar como un IEM de $1,000, pero pues te lo va a mejorar. Entonces realmente sí son muy buenas. Después tenemos esta que yo tenía muchas ganas de probar, que son las de SpinFit. Estas son las Omin, que lo que les menciono, o sea, a lo mejor el tamaño es raro.
Yo las recomendaría más para IEMs pequeños, pero el sellado que hacen, estas son extra grandes, creí que, no, que me iban a molestar o que me iban a quedar incómodas. Yo suelo usar medianas y me quedaron muy bien, me quedaron muy, muy, muy bien. Esas son las que están medio articuladas por dentro. Sí, Ok. sí, de hecho todas las de SpinFit vienen articuladas, Ah, ok, ok. todas. Es interesante. Solo que en algunas se nota más que en otras, pero Ok, sí, todas vienen articuladas. ok. Y ahora sí, vienen las Pentacon. Estas son muy peculiares. Sí, son caras, la verdad es que son caras, pero vale la pena la inversión siempre y cuando tengas audífonos que su boquilla sea metálica. Dígase estos, los Ingot, Sony. ¿Por qué? ¿Dónde quedaron los otros? Pues los de resina no tienen ninguna sola parte metálica. ¿Qué es lo que pasa? El núcleo que tiene metálico se vuelve una extensión del audífono. Entonces, al no haber una diferencia de materiales cuando lo usamos con estos, el resultado te da exactamente lo que te está diciendo que te va a dar y es realmente muy bueno. ¿Qué es lo que hace? Las frecuencias bajas te las controla sin quitarle dinamismo, sin quitarle cuerpo, se vuelven audífonos muy limpios, te aumenta el soundstage por el tamaño de boquilla que tiene, te aumenta el soundstage y los agudos te los mantiene tal cual, no te los suaviza realmente como las soft ears, pero te las mantiene justo como el audífono te lo está dando. Pero lo más impresionante es la limpieza que se logra en el auricular. De verdad, ¿cómo describiría yo la limpieza? Diría que si pusieras tú encima de una bocina una tela y pues se escucha un poco como esa vibración, ese sonido medio, no totalmente velado, pero similar. Entonces, esto te va a quitar eso. No es que haga magia, no es que el resultado sea inmenso, pero se va a notar. Se va a notar y vas a ver tú el cambio de manera casi inmediata. Estas para mí han sido las mejores que he probado. Lamentablemente, como les menciono, no le queda a todos los amps. Perdón que mi perro está ladrando. Es lo malo de estar en vivo. Sí, de eso es la verdad algo que me gusta. Nunca había pensado que pudieras conseguir extender la boquilla, por así decir. Y eso es, pues, está interesante que lo logren. Sí, justo, déjenme lo acomodo. Ven cómo se ve. Ya puesto. Ahora hay un tema. Esta hay que acomodarla bien en las ballenas, porque si no, se te queda dentro. Y pues no queremos eso. En los Sony queda muchísimo mejor. En los Sony sí queda perfecto. Ah, ok, ya vi. Sí, se ven bastante interesantes esos. ¿Cómo en Sí, qué precio están? el par yo lo he visto en 800, o sea, 2 pares, y uno solo en 300 lo he visto en AliExpress. Ok, ok. Están Sí. caritas.
pero están buenos. Ahora sí, si ustedes dicen, es que no voy a pagar ese precio por algo que no le va a quedar a todo, totalmente comprensible. Entonces, las que sí les encarecidamente les digo que compren, las soft ears. Es muy similar el resultado que van a encontrar con las Core Ear, muy, muy similar. Y son un poco más baratas. Y en este sí vienen 3 tamaños diferentes. Y es compatible tanto con boquillas de metal como las de resina. Entonces, esas dos son las que yo recomiendo encarecidamente. Y por último, las Velvet, como les mencioné. Las Velvet para mí sí son una mejoría con respecto a las Final Audio. Para mí Final Audio eran las mejores de este tipo que había probado, pero estas me vinieron a decir que no. Me gustaría hablar sobre las Dunu, pero pues como les menciono, a mí me mandaron medianas y estas no me quedaron. Entonces voy a tener que comprar las extra grandes, como las que tiene Mau. Sí. Y pues ya no sé si tengan alguna duda. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Ya vi que se andan por ahí burlando de mi perrito. ¿Qué pasa? Si no es el perrito, es el de la basura. Ya sé, ya sé. Sí, de aquí. Entiendo, vivo acá. Dice, ¿cuál podrías recomendar para los Vesper 2? Si no mal recuerdo, Vesper 2 es resina médica, ¿no? Confírmame en los comentarios. Pero si es así, Soft Ears. Soft Ears o las Velvet Audio. Ibas a comentar algo, perdón, te interrumpí. ¿Cómo se llama? De lo que comentas precisamente de las Final Audio, de las Velvet, a diferencia de ellas, ¿el tipo de sonido que te da es igual balanceado o en qué cambia? Eso es muy interesante porque las Final Audio sí agregan muchas frecuencias graves. Ok. Para mi gusto sí les agregan bastante, porque mira el tamaño de esta boquilla. Sí, son pequeñas. Y si recuerdan, yo les comenté que esta es la que Heidis menciona, son para los bajos. Y vean. Eso es más pequeño. Es todavía más pequeño. Sí, ok. Sí, la duda porque en que compré ahora los Honeydew, me trajeron unas eartips de Final Audio. Sí, justo. Y me gustaron, pero no para ellos, para otros. Sí. Y vean, las Velvet son más grandes las boquillas. Mucho más grandes. Debe estar interesante eso. Ok. Pues yo esa era mi duda que tenía respecto a las que mostraste. La verdad se ven bastante interesantes las soft ears. Yo creo que me voy a pedir unas de esas para checar igual. Sí, encarecidamente. Yo creo que las soft ears para mí son las todoterreno. Yo creo que a menos que seas una persona que no le interesa tanto ese tema, no las compres, pero dice, ¿notaste diferencia entre las W1 y las OVNI? Pues no, fíjate que no. Solo son un poco más gruesas las OVNI y pues la forma. La forma sí es diferente. Las W1 son las típicas de este tipo, las que nos está enfocando. Sí, hay que cambiar igual la cámara. Ahí está. Ándale. Las OVNI pues son así un poquito aplastadas, por así decirlo, más abiertas, sí. Y las W1 son como las soft ears, como más de este tipo. Ya. Yo lo que he tenido en experiencia con las que son muy abiertas es que luego, por ejemplo, cuando el audífono es muy pesado, se tira a salir. No sé si sea solo cuestión de mi oreja o si igual pase
o lo has notado? Sí lo he notado, digo, creo que yo soy afortunado porque mis orejas son un poquito grandes y no me pasa, pero pues sí conozco a varios que tienen unas orejas miniatura y literal si no usan unas cositas así, o sea, vean esta cosita, Sí, y hay veces que justamente, o sea, quieren usar las ballenas con esto, pues no, 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 no funciona. no se va a poder, ¿no? Sí, Y sí, estas yo creo que podrían ayudar en ese aspecto por la forma que tienen, ok, ok. porque es algo similar a lo que pasa con las memory foam. Se van a agarrar muy bien del canal auditivo. Ok, son suaves en cuanto al tacto que tienen, similar a las Duro. ¿Las soft ears? Ajá, Sí, son muy, muy suaves. Yo creo que, a ver, tú tienes las Duno ahí. Son más suaves que las las soft Duro. ears que las Duno todavía. A lo mejor Sí, son este como todavía estas. se siente como el plastiquito. Ajá, Estas este no, es estas más. sí se sienten Ok, totalmente ok. suaves. Va, ok, interesante. Igual no sé si quieras, tengo unos ear tips que compré cuando empecé, que son bien raros, pero la A neta ver, están bien interesantes si los usas bien. Mira, compré de estas cosas que la neta están buenos, pero no le quedan prácticamente a nada. ¿Sí? Estos, por lo que entendí, lo que tienes que hacer es meterle aquí un audífono, pero tipo earbud, no tipo normal. ¿Sí? ujú, Lo que a mí me costó trabajo es que yo no tengo ninguno que sea tan pequeño. ¿Sí? Entonces, si ven estas, tienen que tener algo más pequeño que unos Monk, porque estos no quedan, no entran. Y unas que sí compré que me gustaron mucho, de hecho, que son similares, según yo, porque iba a salir a correr o algo así, pero pues no hago nada de eso, fueron estas. Estas, a diferencia de esas otras, estas sí son para los in-ear, pero es para los in-ear clásicos, como los Sony, los que venden en los supers cualquiera. Entonces, el chiste es que esto lo pones aquí y tienes el ala que agarra atrás de la oreja. La verdad están bastante interesantes, funcionan muy bien y también son muy cómodos. No sé. sí, sí, de hecho me recuerdan mucho a las que vienen en los Bose, que solamente a esos les queda, a los Bose Sports. Ajá, de ese tipo más o menos. Sí, sí, muy, muy interesantes, pero sí, están raras. Sí, esas creo que están a 3 pesos, 4 en AliExpress o algo así. Están muy, muy baratas. A ver, menciona aquí Arturo González. Hola a todos. ¿El tamaño de las soft tiers son las mismas que usas normalmente o son como las de uno que tuviste que comprar más grandes? Fíjate que sí son las M, sí son las que yo uso y son las que me quedan. Las grandes, porque sí tenía las tres, las grandes, no, sí me molestan. Son muy, muy grandes para mí. Entonces yo creo que sí, si tú sueles usar M, con esas están perfectos. Sí, igual eso con las Duno. O sea, si usan las medianas, compren las grandes. De todos modos, si es primera vez, como les dije al principio, mejor el paquete completo. Listo, pues ya nada más que nos comenten sus dudas porque ya se nos acabaron los temas, ahora sí. Ujú. Sí. No sé si tenga por aquí. Ah, mira, aquí están las Moondrop. Creí que no tenían las Moondrop. Vean, Moondrop lo que hace. Deje cambio la cámara. Cambia. Ajá. Voy a Esas, buscar eso. ¿Qué esas tal están señoras. esos? En algunos audífonos se llevan muy bien, sobre todo los Moondrop. Por ejemplo, con los Blessing 3 y Blessing 2 me gustaban mucho Ok. porque controlaban muy bien los graves, sí les dejaba un poquito más de limpieza en los graves, sin obviamente sin quitarle ese cuerpo, pero en otros, por esas rayas que tiene,
No sé si se alcancen a ver, pero por esas líneas que tiene, hay veces que se volvían, no todos, pero hay algunos audífonos se volvían muy agudos, muy como sin cuerpo. ¿Esas líneas las tienen en la parte exterior o las tienen adentro de? Las tienen interna y externa. Ah, ok. Es una duda que tenía antes de comprarlas, pero pensé que solo estaban por dentro. Mira, Ya vi. Ok. tiene en la salida y aquí. Ya en el núcleo, en lo negrito, no las tiene. Ajá. Ok, ok. Ah, está chido. Pero sí. De hecho, esas estuve buscando y me equivoqué y fue que compré las de TRN. Pero, pero ambas Sí, salieron bien. sí es lo que vi, que son muy, muy similares. Sí, solamente no tienen las líneas. Sí, son bastante parecidas. Sí. Hay unas que me regalaron, o me vendieron, ya ni me acuerdo. No las tengo aquí a la mano. Que por el núcleo que tiene, es muy parecida a esta, pero son de látex. Estas son genéricas de las que vienen ya la mayoría de IEMs. Pero hay unas que son muy similares a estas, pero de látex. El Ajá. problema que tienen esas es que como el núcleo es muy más largo que esto, el agudo también se incrementaba y no era un buen resultado. Ok. Entonces, por eso la importancia de ver pues el tamaño en todo, en realidad. Sí, y más que nada igual conocer las marcas, porque como pasó hace un momento con estas, pues no en todas vas a ser mediano, no en todas vas a ser tamaño grande ni nada de eso. O sea, depende de la marca y los milímetros. La mayoría de ellos te muestran en milímetros las medidas de los ear tips y todo. Sí, justo. Dice, qué bueno que hablan de cómo afecta el diseño de las ballenas de los IEMs. Tengo unos BK con una ballena corta y unos Struth Gear con ballenas más largas. Gracias por el tema. No, gracias a ti, Arturo, por estar aquí y a los 12 que andan por acá. Dice, esas Moondrop para IEMs con graves muy locos, esas las suaviza. Sí, justo. Ay, qué Justo chido. es lo que les hacía a los Blessing 2, que de repente en algunos escenarios podría descontrolarse un poco. Las de Moondrop ayudaban mucho. Pues no sé de qué más quieren que hablemos, muchachos. Ya se nos acabaron los temas, dudas, comentarios, y ya llegó mi novia y ya me está hablando. Que ya, Y es hora que de ya le corte. terminarlo. Pues no sé, Pues yo respecto a los que tienes ahí, la verdad me quedó bastante claro cómo funcionan y qué diferencias tienen entre sí. De todos modos, supongo que pueden dejar dudas y todo en los comentarios. Ya los vamos a ir checando. sí, sí, la intención era que este en vivo quedara en las dos, tanto en mi canal como en el de Mau, pero se lo voy a pasar para que lo suba. Entonces ya para que quede Bien, ahí y pues ya se suscriban también a su canal y ustedes al mío, a los que no estén suscritos, para que ahí todas las dudas que tengan se las podamos dar y pues las que vayan saliendo ahorita en lo que queda del en vivo. Y pues por esto es que yo quería que fuera un en vivo, porque la verdad es que este es un tema que se presta para ir sí, platicando realmente. O sea, así como a ti te parecen unas, a mí me parecen otras y cosas de ese tipo. sí, mira, aquí, esta pregunta va para ti. Resumen de recomendación de tips si soy basshead. Ok, mira, depende mucho el tipo de sonido. Si solamente quieres graves, podríamos recomendarte las de estas de espuma, que son las que se comentaron hace un momento. Estas, la verdad, funcionan muy bien para ello, pero no te las recomiendo si son para andar en la calle, precisamente porque aíslan mucho el sonido
y porque en su momento puede ser peligroso si estás caminando o algo así. Tienes que andar pendiente del sonido exterior, yo creo. ¿Sí? Del mismo modo, estas en particular, siento que para audífonos que no tienen el agujero para despresurizar el aire interno de la oreja, quedan muy bien porque al ser espuma, en teoría pasa el aire a través de él. ¿Sí? No sé si quieras agregar algo a ello, Richard. Sí, sí, yo creo que las de memory es una opción. Otras que yo recomendaría, supongo que buscas Basshead porque ya tienes un audífono Basshead. Entonces yo buscaría una tip que no te cambie para nada el perfil. Yo diría que las Divinus, las Velvet Divinus, así se llaman. Estas Aunque de son acá. los que tienen la forma así como de canica. Sí, Ok. porque justamente el buen sellado que te va a hacer y estas tips no cambian absolutamente para nada el sonido. Entonces, así se llaman Velvet Divinus. Aquí tenía la caja, pero ya la perdí. Otras que podrían funcionar muy bien, yo creo, son las de Rinco, como comentó al Ah, sí, inicio Richard. Estas muestra. lo interesante que tienen es que por dentro son espuma, a ver si se alcanza a ver o si no las rompo. Ajá, por dentro son de espuma y la parte exterior no creo que sea látex, siento más como si fuera una especie de silicón o algo así. La verdad son muy padres porque son súper suaves y se recuperan muy, muy lento. Entonces te da chance de acomodarlas muy bien en las orejas. ¿Sí? Estas creo que la marca C Audio las vende de forma individual, o sea, solo los eartips. No estoy tan seguro, pero creo que sí. Y yo Sí, justo también esas. Y según ya las patentó Seos, ¿no? entendí que sí, entendí que eran solo para las de C Audio. Estas son las Velvet. Ah, ok. Esas se ven buenas igual. Igual creo que me voy a pedir unas para checar. Smooth Ever Velvet Ok. de Divinus. Sí, la verdad es que me gustaron mucho. Sí, son interesantes. Y pues la cajita de las Courier. Esas creo que salió, las había visto en otro canal que las recomendaban y todo. Igual se ven chidas. Esa es para experimentar, está perfecto. Sí, justamente eso, para ver qué tal funcionan con los que ya tienes y todo. Igual otras que podría recomendar que no son tan comunes, podrían ser las de Sony, los modelos MDR, los baratos que Mm, igual venden en el sí, súper, traen unos ear tips bastante interesantes. Yo considero que son para Basehead precisamente porque son muy pequeños sus orificios, pero son muy cómodos, son como de un silicón algo chicloso o algo así. sí. Entonces, la verdad se sujetan muy bien en la oreja y no son tan caras, cuestan como 200 pesos, ya te traen los audífonos que puedes tirar y ya te quedas con estos. Sí, Sí, y de hecho se parecen mucho a las Final Audio sí, bastante, solamente que creo que las Final Audio son un poquito más rígidas y estas son más suaves. y más caras. Sí, pues ahí está. Pues listo, amigos. Pues creo que vamos a llegando al final. Espero que les haya gustado el en vivo. Esas de Sony las trae los AudioSense. Órale, qué loco. Ah, no sabía. Está chido. Entonces ya cualquier duda, comentario, pues síganos en las redes sociales. Ahí estamos todos, ahí estamos los dos. Di el nombre de tu canal. Sí, Si a puedes mí me pueden ponerlo. buscar en, ¿cómo se llama? Aquí en YouTube como Earbang, así como suena. No sé si se puede poner por aquí. A ver, Sí, yo creo que sí lo. a ver, déjame lo confirmo porque no sé cómo lo escribí. ¿Dónde lo anoté? Suele pasar. Sí, a ver, ajá, es con guión. Ok, a ver si sale. Pero creo que no. Bueno, de todos modos, esto de así tal cual lo tengo escrito como Earbang cámara.
solo que pues sin el cámara, solo el Earbank. Así me pueden encontrar en YouTube y en redes sociales. Lo mismo, ahí vamos a estar subiendo contenido y todo. Cualquier duda, con todo gusto. Déjense, los pongo aquí en comentarios para que los sigan. Y justo, pues muchas gracias a todos por estar por acá. Y se vienen reviews, se viene review Bluetooth. Y a ver si vamos sacando más en vivos o más temas o algún día de plática Sí. con las personas, algo así. Sí, la verdad es que ya dejé de hacer en vivos por tiempo, pero ya voy a tener más tiempo, entonces Ok. se vienen reviews de varios. Qué chido. Ay, y Pues bajé muchas mucho. gracias a todos. Sale. Que estén muy bien. Cuídense. Nos Chao. vemos. Hasta luego.